Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. Hoy tenemos un programa muy especial en relación a la historia de la televisión dominicana. Desde Frontal valoramos la importancia de nuestra historia y este domingo hablamos acerca de la historia de la televisión dominicana. Esto comenzó como un sueño, pero un sueño en el cual nos involucramos todos. La televisión dominicana actual es producto del pasado. Grave problema es el contenido. Sí hay una crisis, porque los movimientos que hay no han expandido, sino que han reducido la oferta local. Entonces algo está pasando. La industria de la televisión necesita una ley que la impulse e incentive. Lo acaba de decir Laura, el arte en general merece incentivos. La televisión es un poder y eso no cambiará. La televisión en la República Dominicana cumplió el pasado 1 de agosto 69 años de la primera transmisión, un hecho que convirtió al país en la tercera nación de América Latina en transmitir imágenes a través de una señal. Son muchos los avances tecnológicos, expansión y modernidad que exhiben los canales, pero su programación en la actualidad carece de un contenido novedoso que eduque y oriente a los televidentes. Hola Laura, para mí es un placer hacer contacto contigo y que me permitas conectar también con tu audiencia para hablar de un tema que me apasiona, que me mueve. Se trata del tema de nuestra televisión, la televisión dominicana. La televisión dominicana fue una de las primeras en surgir en América Latina. Somos uno de los primeros países en implementar la tecnología en ese momento de la televisión. Quizás en este momento la televisión no se encuentra en su mejor momento, pero no por la variedad y cantidad de plataformas por donde podemos ver contenido, sino porque quizás la televisión dominicana ha tenido un rezago con relación a muchos otros países en la generación y en la producción de ese contenido. Sin el contenido, la televisión se convierte simplemente en una caja electrónica, en un electrodoméstico más, porque dependiendo de la calidad de ese contenido es que podemos diversificar los usos de la televisión. Según datos históricos, la televisión dominicana tiene su génesis como una potente emisora llamada La Voz del Yuna, que originó sus transmisiones en Bonao, la cual fue fundada en 1942 por José Arizmendi Trujillo Petán, hermano del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. La emisora fue trasladada luego en 1946 a la entonces Ciudad Trujillo, hoy a Santo Domingo, donde recibe el nombre de La Voz Dominicana. Años después, La Voz Dominicana se transformó en canal de televisión. Recordando en el tiempo, este canal surgió al aire en 1952 y ya al año siguiente, en el 1953, yo estaba en la fase final de esa primera etapa de haber comenzado a aprender el idioma inglés. Era mediados del 53 y una de las vías que yo utilicé para aprender el idioma era aprenderme las letras de las canciones norteamericanas que estaban siendo más populares en esa época. República Dominicana se convirtió así en uno de los primeros países de América Latina en poseer un sistema de televisión denominado radiotelevisor La Voz Dominicana, Canal 4, inaugurado en el 1 de agosto de 1952. Posteriormente pasó a llamarse Radio Televisión Dominicana y ahora se llama Corporación Estatal de Radio y Televisión, CERTV. Las ambiciones de poder y los caprichos de Trujillo convirtieron al país en el tercero de América Latina, después de Cuba y México, en poseer un sistema de televisión. El primer rostro femenino que salió por televisión fue el mío. Fue el tuyo. Porque yo era la única hembra entre el staff de locutores y entonces me tocó presentar Romance Campesino. Bueno, Macario,
A mí se me importa que tú te rompas la cabeza como que dejes de rompértela, porque ya hace mucho tiempo que yo me vengo rompiendo el caco también. La apertura de la televisión en nuestro país ocurría cuando este sistema aún estaba en pañales en el mundo industrializado. Los inicios de la televisión se remontan al año 1884, cuando el alemán Paul Nippon patentizó el disco Nippon, que permitía la proyección mecánica de pequeñas imágenes. Hablar de radio-televisión en República Dominicana, necesariamente hay que llegar a lo que era La Voz del Yuna, para entonces pasar de ahí a lo que ha llegado a ser CERTV, pasando por el momento formidable que constituyó La Voz Dominicana. Para el montaje del Canal 4 se contrataron los servicios de Radio Corporation of America, mejor conocido como RCA Corporation. 4 años más tarde se instalaron 2 relevos de la estación principal, uno en La Cumbre, Canal 9, y otro en el Cerro de la Vega, Canal 2, con los cuales su cobertura se amplió en un 60%. El dictador Trujillo no escatimó recursos para que República Dominicana se convirtiera en la tercera nación de América Latina después de México y Cuba, con una planta de televisión que desde 1952 ha pasado por muchas etapas. En 1965, el canal oficial pasó a llamarse Radio Televisión Dominicana, después Televisión Dominicana, y en pocos años fue cambiado para retornar a RTVD. El 29 de julio del 2003, por ley, el Canal 4 y sus emisoras de radio, Quisqueya FM, Dominicana FM y Santo Domingo AM, pasaron a identificarse como Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV, nombre que aún conserva. Después de la muerte de Trujillo, La Voz Dominicana pasó a ser propiedad del Estado. El canal produjo una cierta apertura consona con la nueva situación vivida en el país tras el ajusticiamiento. Surgieron entonces los primeros programas de entrevistas y con ellos las más variadas opiniones sobre la convulsionada situación en aquellos días. La Voz Dominicana es una meca, es un lugar deseado, es la universidad a la que aspiran músicos, cantantes, bailarines, locutores y toda la gente que está ahí, se involucra en el desarrollo de la radio y la televisión. Esta creación de los genios que fueron Marconi, ¿verdad? Y Hertz, que no se puede confundir con el radio, que es un elemento de los esposos Curie. No, hablamos de Marconi y de Hertz, de transmisión a través de una onda. En los años finales de la dictadura surgió una nueva planta de televisión, propiedad de Pedro Bonilla. Fue Raintel, fundada el 28 de febrero de 1959. Su nombre se deriva de la combinación de palabras provenientes de la compañía Radio HINTV. Un hecho que incidió en el desarrollo de la televisión dominicana fue la transmisión vía satélite de las imágenes del hombre que llegó a la luna en 1969. La transmisión la hizo Raintel, que era el único canal privado del país. El éxito de Raintel motivó a otros empresarios dominicanos a incursionar en el área, surgiendo nuevos canales de televisión como Color Visión Canal 9, que se inició en Santiago en 1969 y por dificultades económicas fue trasladado a la capital en 1973. Ese canal inauguró la transmisión a color en el país. En la década de 1970 se instalaron otras 3 nuevas plantas de televisión, Teleindi Canal 13, Telesistema Canal 11 y Teleantillas Canal 2. Teleantillas tiene el mérito de haber iniciado una nueva etapa al revolucionar el uso de la tecnología de la televisión. En la década de 1980 surgieron el Canal 7 Cibao, filial de Raintel en Santiago, y el Canal 6, Circuito Independencia. Con frecuencia, las empresas de televisión cambian de dueños y de nombres. Así, por ejemplo, Raintel arrendó su derecho de transmisión a otro grupo privado y ahora opera con el nombre de Antena Latina Canal 7. Teleindi ha pasado por varios propietarios y ahora opera con el nombre de Telecentro, al igual que Circuito Independencia, que se llama Telemicro y se transmite por el Canal 5.
Bueno, creo que la televisión dominicana ha pasado siempre por distintas etapas muy diferenciadas, todas ellas. Evidentemente está la etapa dorada del nacimiento de la televisión, que yo creo que a nivel internacional también fue una gran etapa donde se estaba jugando a experimentar con este medio audiovisual y evidentemente la calidad era grandísima. Creo que la televisión dominicana a partir de ahí pues tuvo diferentes momentos de muchas luces, donde de repente grandes empresas o grandes instituciones o grandes empresarios deciden invertir grandes recursos en tal o cual canal de televisión, y entonces, bueno, eso hace que todos los otros canales también se pongan un poquito las pilas con eso. Pero no sé qué es lo que pasa, que de repente ese momentum desaparece y volvemos a una época de oscuridad. Creo que esto pasó después de la gran etapa de Reintel y después creo que volvió a suceder esto, un repunte muy grande de la televisión con la época de Baninter, la integración de Ramoncito Báez a los medios de comunicación, donde se crea Medcom, Telecentro, y ahí vuelve a haber una época dorada en todos los medios de comunicación, no solamente en ese medio, sino que hizo que todos se pusieran un poquito las pilas. Las plantas de televisión están concentradas en Santo Domingo y casi todas tienen alcance nacional mediante antenas de relevo o repetidoras. El canal oficial posee el mayor número de repetidoras, lo que permite llegar más allá de la frontera. Los demás canales privados compiten en alcance con el canal estatal, que antes se llamaba Radio Televisión Dominicana RTVD y ahora es la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV Canal 4. La televisión es un poder y es una ventana para transmitir información, influenciar, generar engagement, generar información, desinformar también. Entonces, en ese momento, obviamente, teníamos una dictadura donde había que mostrarle al mundo el poder que tenía República Dominicana, y en ese momento, pues, celebramos hasta una Feria de la Paz con una reina que no teníamos. Teníamos unas Fuerzas Armadas de primer orden en América Latina, y toda la televisión venía a jugar ese rol de seguir mostrando el gran poderío que era la República Dominicana en ese momento. Y obviamente pasó, como bien estaban explicando Milagros, tuvimos las principales figuras artísticas pasando por el Canal 4. Entonces, fue una demostración de poder en ese momento. La televisión sigue siendo un poder, precisamente por eso el 50% de las programaciones son programas de opinión. Después de más de 6 décadas de la llegada de la televisión a la República Dominicana, solo el 44% de la población consume programación de factura local, de acuerdo al informe Evolución TV Dominicana y Retos de Omnicom Media Group. Y pienso que el rol del gobierno, todos los gobiernos han sido muy exitosos utilizando la televisión como un mecanismo de conexión, de generar información sobre sus ejecutorias, de generar campañas que produzcan algún tipo de efecto deseado que estén buscando, y eso no va a cambiar nunca. Es igual que cuando salió la televisión, la radio iba a morir, no pasó. Cada espacio, cada medio va teniendo sus propios espacios. Lo que ha ocurrido con el consumidor es que hoy tenemos un consumidor más apoderado, más informado. Entonces, la velocidad del contenido que puedo tener por televisión, ya el consumidor la tiene en la palma de su mano. Para 1952, solo el 1% de las familias dominicanas contaba con una pantalla chica en casa y la programación local representaba el 100%, explica un estudio llamado Evolución de la Televisión Dominicana y Retos de Omnicom Media Group. En la actualidad, un 95% de la población cuenta con al menos un aparato de televisión. Sin embargo, solo el 44% consume las producciones locales. En una década, entre 2000 y 2010, el consumo de la programación de la televisión local se redujo en 12 puntos porcentuales, al pasar de 88% a 76%. A pesar de que el promedio de televisión ha subido, hay menos personas viendo televisión. Asimismo, el costo promedio de un spot publicitario ha ido subiendo. De acuerdo al informe Evolución de la Televisión Dominicana y Retos, el costo promedio de un spot en la actualidad asciende a los 48,000 pesos dominicanos. La televisión es el medio por excelencia de entretenimiento del dominicano. Estamos hablando que nuestra población, 70% pertenece al segmento DE, donde
ese entretenimiento gratuito que recibo todos los días es lo que me están dando para consumir. Entonces voy a ver lo que está expuesto. No quiere decir que no sea, como decía Eduardo, un consumidor mucho más exigente, un televidente que necesita y esté expuesto a contenido de calidad. Por eso vemos otras plataformas de gran éxito. Por eso vemos justamente canales de YouTube con personajes de nuestro local que le llegan a más de 3 millones de personas. Y hacemos el paralelo. ¿El contenido es mejor que lo que tenemos en la televisión? Muchas veces no, pero entretiene y la gente busca entretenerse. La televisión dominicana actual es producto del pasado y en la actualidad hacen falta buenos contenidos que conecten con la audiencia. Desde el año 1952 hasta la fecha ha surgido alrededor de 118 canales con 80.000 horas de contenido al mes. El grave problema radica en que el 75% de ese contenido es sobre paneles y personas opinando y el resto es enlatado o especializado. El 75% de esas 80.000 horas son programas de paneles de gente entrevistando una a otra o dando una opinión en televisión. Eso aleja evidentemente de la audiencia si usted no tiene una buena producción. Apenas el 5% es novela, 12% de programas enlatados, lo que se llama películas, seriales, etcétera, etcétera. Bajo porcentaje en canales deportivos y programas de religiosos, etcétera, etcétera. Pero el grave problema es el contenido. Pese a las 80.000 horas de contenido local al mes, los dominicanos solo dedican un promedio de 4 horas al día frente a la pantalla, tanto en cable como en televisión abierta. Una estrategia que deben aplicar los canales de televisión es la integración de las plataformas digitales. Precisamente la incursión de los medios digitales, de las redes sociales, hace que precisamente nosotros nos hayamos quedado un poquito rezagados, contrario a lo que pasó en otros países que se supieron adaptar y especializar sus contenidos para que estos medios no les afectaran tanto. Creo que nosotros sí debimos de habernos adaptado y eso no sucedió, y por ende hay una incidencia muy grande, sobre todo en unos sectores de edades que ya crecen prácticamente sin ver la televisión tradicional, y eso va pues, claro, en perjuicio de esta televisión, de este medio, que evidentemente pues no atrae la atención de todo este tipo de público. La televisión es poder y una ventana para transmitir información, influenciar y generar engagement, y eso no cambiará. Cada medio tiene su espacio, aunque ha cambiado el consumidor. El consumidor está más empoderado e informado, hiperconectado y busca una forma de validar esa información. Por esta razón, el contenido y la forma en que se transmiten los programas que tienen que evolucionar y estar en constante innovación. El contenido tiene que revisarse. La forma en que transmitimos en los programas tiene que revisarse. El mejor ejemplo de que el dominicano reacciona ante contenidos interesantes fue un programa de cocina que se hizo recientemente. Lo conocíamos de fuera, sabíamos que había sido muy exitoso, sin embargo rompió todos los récords. Cuando vemos premiaciones especiales, ¿por qué generan esas premiaciones rating importantes? Tú vas viendo en el comportamiento de ciertos eventos, ciertas actividades, el dominicano reacciona. Entonces el contenido es la parte relevante, es la parte que debemos prestar atención, entendiendo que el consumidor ha cambiado. Es momento de una pausa comercial y al retornar hablaremos de los retos que enfrenta la televisión dominicana y cómo se regula su contenido y la propuesta de ley que busca impulsar este sector. La televisión atravesó momentos de crisis a pesar de que sigue siendo el medio de comunicación masivo de mayor penetración y el que domina la inversión publicitaria. Y no todo es culpa de la competencia de otras plataformas de Internet, tales como las redes sociales o el streaming, como suele aludirse. Hay otras causas en el relato. Una de las más transversales es la concentración de grandes medios en pocas manos. Yo hace mucho tiempo que estoy escuchando que la televisión está en crisis.
Yo no lo veo así. Yo entiendo que la televisión necesita una evolución y quizás hay que darle un empujoncito. Me parece que la palabra crisis es como una sentencia. A mí me gusta más verlo desde el aspecto de que a partir de los errores que hemos cometido, de las cosas que sabemos que nos faltan, tenemos que empezar a ver de qué forma vamos a mejorar, de qué forma vamos a evolucionar. Yo siempre he dicho y mantengo fervientemente que nuestro país está haciendo y se ha hecho buena televisión. Creo que ahora la televisión dominicana no es que esté pasando por su mejor momento, creo que estamos en una época de esas donde hace falta que todos los profesionales y los empresarios de la televisión pues quieran dedicarle un poquito de cariño. No son tiempos fáciles, tampoco. El mejor ejemplo de que los dominicanos reaccionan ante contenidos interesantes e innovadores es la permanencia de programas como el tradicional Show del Mediodía, el cual sigue rompiendo todos los esquemas y récords de audiencia, dando ejemplo de que en el país se puede hacer televisión de calidad. ¿Y cuánto tiene Biden? 82. Entonces, ya está votando un cambio, tiene la transmisión dañada. Espérate. Creo que la evolución de la televisión dominicana siempre ha estado en las manos, por un lado, de los empresarios de la comunicación, que creo que han sabido arriesgar para modificar las plataformas, algunos con más prisa que otros, pero creo que el empresario de las telecomunicaciones, sobre todo de la televisión, es un empresario al que le gusta la tecnología y le gusta estar a la vanguardia. Como digo, algunos con más prisa que otros, pero también creo que hay que mencionar a los productores y sobre todo a los técnicos. Y creo que hemos ido evolucionando bastante bien, y yo siempre lo he dicho, que nuestra televisión cuenta con maravillosos técnicos y cuenta con maravillosos creativos de la televisión. Aunque la televisión sigue siendo el medio masivo de comunicación que mayor inversión publicitaria recibe cada año, la presión que tiene el contenido streaming a la producción local y un nuevo modelo de negocios que han establecido los propietarios de canales de televisión provocaron cambios en algunas producciones locales. La audiencia de entretenimiento la lideran las producciones extranjeras con telenovelas, películas y series. Esto supone menores costos operacionales para las plantas televisoras debido a que solo utilizan el personal imprescindible. Entonces tenemos un consumidor más apoderado, hiperconectado, que busca formas de validar esa información que tú le estás diciendo, que necesita que lo estés actualizando a una velocidad más rápida que cualquier otro medio, y si no lo logras, pues entonces ahí vas a tener el problema que tenemos, que están migrando a buscar contenidos en otras plataformas. Los productores asociados con la administración de los canales son los más afectados, debido a que la inversión es conjunta. El nuevo esquema de trabajo fue que sacó de la parrilla de la televisión diaria el programa Chévere Night de Milagros Germán, el que, a pesar de tener niveles de facturación aceptables, fue movido a las noches de los domingos y luego salió del aire. La reducción del personal ha continuado de forma discreta en canales de televisión, así como en productoras asociadas. Menos personal y optimizar los recursos humanos para lograr los objetivos es el norte. Creo que nuestro gran problema es el diseño del negocio, que muchas veces no está acorde con las necesidades de este tipo de medio. Evidentemente es un mercado muy pequeño, es una isla con cierta cantidad de habitantes, con cierta cantidad de televidentes y con cierta cantidad también de clientes que se pueden anunciar en nuestro medio de comunicación. Eso limita, empieza a poner una serie de márgenes a todos los sitios, a todos los lados, que imposibilitan a veces la inversión tanto en tecnología como en creatividad. En los últimos años, la transformación digital ha marcado un antes y después en la forma en que las personas invierten tiempo frente a una pantalla. El cambio que ocasionó la pandemia modificó dramáticamente la forma en las audiencias interactúan con los contenidos y, por ende, a la industria del entretenimiento. Cuando decimos contenido, televisión viene de tele, lejos, visión, ver de lejos. El problema es que estamos hablando de televisión y no deberíamos hablar así. Debemos hablar de multipantallas, que es el tema del momento. Y hay algo que fue disruptivo cuando entró el Internet y cuando entraron YouTube y todas las redes sociales. El tiempo. Señores, es que tenemos que estar a las 9 de la noche para ver un programa de televisión
en X días específicos. El Internet te ofrece ver el contenido en cualquier hora. Netflix es disruptivo porque el contenido también usted lo puede consumir a la hora que usted quiera. Y así sucesivamente, las plataformas de Internet también ha variado el consumo del contenido. La gente quiere más información, más entretenimiento, pero a su vez en cualquier momento. Durante la pandemia, el consumo de medios cambió drásticamente. Sin embargo, gracias a la gran diversidad de opciones existentes a la hora de elegir qué ver en las diferentes plataformas, las preferencias han cambiado. Aunque el uso de la televisión ha incrementado de manera importante en el país en los últimos meses, con una media de 4 horas y 48 minutos al día, la tendencia actual de consumo crece en torno a las nuevas plataformas de streaming. Así lo demuestra el análisis de share por tipo de señal de la empresa Nielsen, especializada en la medición de audiencias en el mercado internacional, que comprende los meses de enero a junio de 2021 y que muestra cómo el 45% de los consumidores de República Dominicana consume los canales nacionales de TV abierta, un 9% los regionales, mientras que el 46% prefiere las plataformas de streaming y TV paga, por lo que perciben un mayor consumo de otras plataformas en comparación a años anteriores, cuando representaba solo el 41%. Creo que en nuestra televisión hay muchísimos nichos donde nosotros podemos mejorar muchas cosas. Siempre digo que la capacitación es muy importante, y a veces más que la capacitación es estar muy abiertos creativamente, sobre todo los productores, a las nuevas tendencias, saber adaptarte a los nuevos contenidos. El público cambia, las nuevas generaciones vienen con otro tipo de gustos, de ritmos, de colores. El público tiene referencias internacionales muy distintas y muy diversas, y quiere ver en sus contenidos audiovisuales pues todas estas tendencias. Es un público muchísimo más exigente, es un público que tiene muchísimas opciones de contenido en todo tipo de plataformas, y creo que nuestro nicho de oportunidad está, por un lado, en la capacitación técnica de todo nuestro personal, evidentemente en adecuar todos nuestros canales de televisión tecnológicamente para estar a la altura de las otras plataformas internacionales a las que nuestro público tiene acceso, y evidente también que nosotros, pues los creativos que trabajamos en la televisión, pues nos vayamos un poquito adaptando y trabajando a todas estas nuevas tendencias. La revolución digital de los últimos años ha traído consigo un escenario complejo en el que los avances en el desarrollo de nuevas alternativas para el consumo de contenidos se han traducido en nuevos retos. Lo que se está estilando allá afuera es la monetización del contenido. No es tan solo el streaming a la hora que usted está viendo el contenido que se está exhibiendo en ese mismo momento en el canal, sino más allá del canal. Por lo tanto, debe tener una interacción y una calidad que supere la hora. La preferencia hacia las plataformas digitales que tienen diversos targets a través de los estudios realizados de marketing digital en el país, como lo es el informe Nielsen, que revela que la inversión en medios tradicionales tuvo un descenso en colocación del 9.5% de inversión y un menos 14%, que se traduce en una pérdida de más de 165 millones aproximadamente entre los meses de enero y junio del 2021. La gente busca contenido, pero lo está buscando de una manera totalmente distinta. Existen infinidades de alternativas, plataformas totalmente distintas, que el consumidor siente mucho más cercanía y es parte de la historia. Entonces lo que está buscando es vivir experiencias nuevas, ser parte de verdad de ese contenido que me habla a mí de manera particular, porque alternativas vemos que existen muchas. Entonces, hablando de la televisión, hay una baja sustancial de la inversión, no necesariamente porque la audiencia no está. Yo recuerdo, y estoy muy de acuerdo con él, en el WIC del año pasado estuvo el director de comunicación global de la marca Burger King. Y Fernando decía, yo la televisión la uso para vender. Ahora,
digital lo uso para enamorar. Dentro de este escenario, la inversión en medios tradicionales ha experimentado la mayor caída en los últimos 5 años, un fenómeno que ha afectado a toda América Latina, donde la inversión se dirige cada vez más al entorno digital, fenómeno que se vive también en la República Dominicana, donde la publicidad en los medios tradicionales como la televisión y la radio disminuyó $100 millones entre 2016 y 2020, mientras que en los medios digitales entre 2017 y 2020 incrementó poco más de $100 millones. Dichas cifras señalan que esta realidad no solo ha generado un cambio en la manera de aplicar los recursos, sino que también ha creado una nueva mentalidad en la forma en que las empresas ven los medios digitales. En los últimos 3 años de la inversión publicitaria, obviamente tenemos claro que al reducirse la inversión publicitaria en medios tradicionales, en medios digitales, pues viene creciendo bastante. Entonces, es el primer reto, cómo lograr detener un poco esta reducción en medios tradicionales de televisión para poder convivir con este cambio. La televisión dominicana se parece a su pueblo, se parece a la sociedad que la recibe. Es la respuesta que está esperando el pueblo dominicano. Y como la sociedad que la recibe, bueno, pues la calidad en ningún quehacer es masivo. Lo masivo no cuenta con la calidad de lo que es exclusivo, lo podemos ver en cualquier quehacer. Y si quieren un referente, bueno, pues ahí está la moda. Usted compra ropa barata en cualquier lugar, mucha, y la ropa de alta costura o de alta, de mucha calidad, son 1 pieza, 2 piezas, 3 piezas, pocas piezas. Yo no quiero echarle la culpa a los anunciantes, yo no quiero echarle la culpa a nadie. Yo pienso que simplemente se trata de una limitación de mercado. Nosotros somos un mercado muy pequeño, con muchas limitaciones. Si un anunciante duplica su pauta comercial, eso no implica que necesariamente se va a duplicar la cantidad de personas que compran su producto, porque al final somos la misma cantidad de usuarios, compradores y clientes en un mercado, como reitero, muy pequeño. La industria debe romper paradigmas y debe volverse parte de la evolución al conocer cómo funciona la fragmentación de las audiencias para así poder concentrar de manera sabia sus esfuerzos y recursos en promoción, lo que les da la seguridad de obtener un retorno de inversión positivo. La televisión obviamente sigue siendo relevante, sigue siendo importante, pero tenemos que ver cómo hacemos para que no sintamos que son competencia el medio digital y la televisión abierta, no sentirlos como una amenaza, sino como algo que puede convivir de manera cercana. Vamos a una pausa y al volver hablaremos sobre los problemas que enfrenta la televisión dominicana y qué se está realizando para impulsarla. Y ya que estábamos por aquí en los pasillos de Color Visión hablando de la historia de la televisión dominicana, nos encontramos al creativo y muy inquieto Joel López. Joel, me fascina todo lo que tú estás haciendo con tu programa. Gracias, mi amor. Y yo sé que tú tienes muchas intenciones de que nuestra televisión progrese. Estamos haciendo un programa acerca de la historia de la televisión dominicana y de la importancia de promover una ley para la televisión. ¿Qué tú piensas de eso? Correcto. Hace años estamos en eso, muchos sectores. Más que una ley de televisión, yo propongo una ley cultural, donde el teatro, la radio y la televisión tengan cabida. ¿Por qué? Porque hay una ley de cine que se la merecen, que tiene buenos incentivos, pero las otras artes también necesitan, como el teatro, la televisión y la radio. Entonces, ¿por qué no ni siquiera hacer otra ley? En la misma ley de cine, introducir unos acápites de unas cláusulas donde, por ejemplo, de un 100%, un porcentaje para el cine, un porcentaje para la radio, un porcentaje para la televisión, porque nosotros producimos televisión diaria, fines de semana. Entonces, necesitamos también tener incentivos para seguir compitiendo con YouTube, con Netflix, con las redes sociales y hacer un trabajo de calidad. Lo que le llamamos en otros países también como derecho del entretenimiento. ¿Por qué no hacer
englobar todo dentro de una legislación donde protejamos el arte, la cultura y la educación. Tú lo acabas de decir, Laura, el arte en general merece incentivos, porque yo te voy a decir una cosa, a mí no me interesa nada más por la televisión, yo no quiero que el teatro desaparezca, yo no quiero que la gente que hace radio desaparezca, que todo el mundo tenga las herramientas y los recursos para hacer un trabajo de calidad y tantos artistas en general que viven de esto. ¿Qué te motiva diariamente? Siempre eres tan creativo, tan curioso, hacer cosas innovadoras. Ya tienes, ¿cuántos años tiene tu programa? Me gusta de noche. Excelente, pasó muy rápido, de verdad. Sí. Pero cuéntame, ¿cuál es tu motivación diaria para traer esa televisión de calidad? Mira, yo pienso que darle a la gente contenido de calidad, como le compramos a Colombia, México, Argentina, que hacen grandes producciones, nosotros también podemos hacerlo. El hecho de que la gente te diga qué buen trabajo, aprendí esto con el programa, me gusta esto del programa, definitivamente, si uno va a hacer algo, tiene que hacerlo bien. No importa lo que tú hagas en cualquier profesión, lo que sea que hagas, hazlo como el mejor trabajo del mundo. Y nuestra televisión no es la excepción, y más cuando estamos compitiendo con todo esto. Entonces, vale la pena hacer producciones de calidad. Tenemos la fe de que vamos para adelante, Joel. Seguro, vamos para adelante con la televisión dominicana. Gracias. A ti. Abre ahí para... No, ahí va. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Las cargas impositivas, la ausencia de soporte al contenido y la ausencia de un gremio que lo organice son algunos de los problemas que están provocando que programas de factura local sean desplazados de la televisión por contenido extranjero. La industria de la televisión necesita una ley que la impulse e incentive, así como lo hizo la ley de cine. Lo que ocurre en la mente de uno es que pensamos siempre en déficit, a la defensiva, en lugar de preguntarnos qué iniciativas pueden ser útiles para tener una ley nacional de televisión. La pregunta debe ser más proactiva. ¿Por qué el país no se ha dado ya? Teniendo una de las industrias de televisión más viejas de América Latina, ¿verdad? Con el surgimiento de la radiotelevisión dominicana, que se llamaba entonces La Voz Dominicana, nombre que nunca debió habérsele quitado. ¿Por qué no existe ya esa ley? Debió haber existido hace años. El anteproyecto de ley de audiovisuales de la República Dominicana está listo y ha concitado de inmediato la atención de diversos sectores, incluyendo a un grupo de legisladores. En esencia, nuestro proyecto de ley de audiovisuales parte del financiamiento que pueden hacer empresarios y compañías privadas, deduciendo hasta el 20% del impuesto sobre la renta para invertirlo en producciones locales. Un equipo de comunicadores encabezado por figuras de la talla de Miralba Ruiz, José Enrique Pintor y Roberto Cavada, junto con una firma de abogados, trabajaron el proyecto que busca crear una ley que estimule la producción de contenidos que se transmiten a través de la pantalla chica. Si bien es cierto que han comenzado a hacer movimientos para lograr su apoyo en el Congreso, el panorama no es tan halagüeño en otros ambientes por las voces que piden el desmonte de los incentivos que otorga la ley de cine promulgada en el 2010. Tanto Roberto Cavada como Miralba, como yo, estuvimos durante años trabajando con una oficina de abogados. Se redactó una primera ley que se logró consensuar con todos los empresarios de la comunicación, tanto las telefónicas como los dueños de los canales de televisión, los cableros, e incluso se consensuó con la mayoría de los productores de televisión. Creo que es un proyecto bien trabajado, que no choca con absolutamente ninguna otra ley, lo que la convierte en una ley que puede pasar muy fácilmente la supervisión de las ambas cámaras legislativas, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado, y creo que es una ley adaptada a los nuevos tiempos. En dicha ley, los presentadores y productores de televisión persiguen que las personas que inviertan en entidades con el objeto exclusivo de producción de obras audiovisuales dominicanas tengan derecho a deducir el 100% del valor real invertido del impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al periodo gravable en que se realice la inversión. Si nosotros no tenemos nuestros propios medios, va a ser muy difícil poder proteger nuestra identidad cultural. Por eso, la importancia de una ley del audiovisual, como tenemos la del cine. Yo creo que ya no debemos de hablar incluso de una ley de la televisión, tenemos que ser un poquito más amplios. Tenemos que hablar de una ley de audiovisuales donde incluso se pueda incluir, o sea, una adaptación de nuestra
ley de cine. Entre los aspectos centrales, proponen la creación de la Dirección de Audiovisuales, un órgano descentralizado del Estado con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, sujeto a la supervigilancia del Ministerio de Cultura, así como el Fondo de Promoción de Medios Audiovisuales, administrado por el Consejo Directivo a través de la Dirección de Medios Audiovisuales para el fomento y promoción permanente de la industria audiovisual nacional, en especial la televisión y la radio, el cual ayudará a brindar un sistema de apoyo financiero, de garantías e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de medios audiovisuales en la República Dominicana. En el caso de la ley de televisión, es imprescindible que ya nuestros gobernantes, nuestros legisladores, la gente que acciona en opinión pública, se plantee la cuestión de esta ley en términos resolutivos. No es posible que un país se desarrolle al margen de estimular las mejores industrias, las que pueden influir más en la gente, las que constituyen una fuente de información, de orientación, de entretenimiento sano, incluso de auspicio a otras actividades que a través de la televisión se difunden. La producción audiovisual presenta dificultades económicas y técnicas, totalmente profundas barreras que afectan su competitividad en el ámbito interno y en el exterior. Es por esto que se requiere de acciones conjuntas de instituciones públicas y privadas con el fin de garantizar su funcionalidad y eficacia como industria cultural, creativa, de alto impacto económico, social y educativo. Al final, la televisión dominicana ha tenido que adaptarse y terminar fabricando, desarrollando, produciendo lo más sencillo en muchísimas de las ocasiones. Programas musicales y programas de entrevistas. Porque programas grandes, por ejemplo, de concursos, es incosteable. Es incosteable. A menos, reitero, que se haga como un proyecto de temporada y ahí las marcas encuentren otra manera de presentar su producto, pero no aguantan llevar el año completo esa inversión de publicidad, porque aparte también somos muchísimos canales, muchísimas emisoras, y ahora con la llegada de las redes sociales y los medios digitales, pues el pastel se diversifica todavía mucho más. La propuesta de ley indica que la misma tiene como objeto regular la producción de obras audiovisuales en todo el ámbito territorial de la República Dominicana, propiciando el desarrollo de mecanismos destinados a la producción, así como el establecimiento de condiciones que favorezcan su contenido y creación, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Desde ese aspecto, y sabiendo que en otros países como México, como Colombia, como Argentina, como en Brasil, existe una ley en aquel momento de televisión, yo diría que lo que necesitamos aquí es una ley de audiovisuales. Una ley de audiovisuales que incentive la generación de contenido, pero no solamente para la televisión, para canales de YouTube, para videojuegos. Un elemento que se ha tomado en cuenta para la confección de este anteproyecto tiene que ver con la calidad del contenido. Proponen que la programación de los medios audiovisuales regidos por esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten a tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otro índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidad o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes. Dar espacio y plataforma a los nuevos talentos, insertar a las escuelas de comunicación para que en el plano televisivo cuenten con un instrumento adecuado para fomentar esta actividad. Otras excepciones que se observan en el anteproyecto permitirían que con el permiso de rodaje debidamente expedido por la Dirección de Medios Audiovisuales podrán importarse temporalmente al país por un término de 6 meses, prorrogables y de conformidad con los requisitos en la materia, los equipos y bienes consumibles o no necesarios para la filmación de obras audiovisuales, siempre que todos los bienes importados de esta manera sean exportados a la finalización del término.
Con respecto a la idea de un proyecto de ley o un anteproyecto de ley que regiría sobre todo la comercialización de la televisión y los horarios de difusión, yo creo que es importante, aunque creo que tiene rasgos por copiarse de la ley de cine, específicamente la parte que tiene que ver con el uso de los impuestos para patrocinar contenidos. Yo creo que estaríamos en lo mismo, estaría accesando a esos capitales, a esos montos, a ese dinero, estaría accesando la misma gente que accesa al cine, que son pequeños grupos. Entonces yo creo que tiene que hacerse una pretensión un poco más universal, que tenga que ver con la esencia, con los horarios, más que con los contenidos. La verdad de una ley de televisión es que se prohíba de 6 de la tarde a 12 de la noche todo el contenido foráneo. Ay. Todo tiene que ser local. Eso fue lo que hizo Colombia y se desarrolló como una gran potencia de miniseries y de series y de telenovelas. Y de novelas. Y de todo. Entonces aquí quieren hacer una, pero huyéndole al mono. Entre los programas y contenidos audiovisuales que esta ley busca estimular, se destacan películas para televisión, series, miniseries, telenovelas, documentales, entre otros. Es una ley que, según sus impulsores, busca no solo regular el contenido de la televisión en el país, sino también incentivar la inversión y producción de audiovisuales exportables a otros países. Yo creo que la ley de la televisión dominicana es importantísima en este momento por lo que ya explicaba, el tema de la protección de los medios para divulgar nuestra identidad cultural. Nuestra identidad cultural depende básicamente de cómo se pueda divulgar. Es verdad que la identidad cultural se divulga en los colegios, en las universidades y existe un boca a boca, pero luego están los medios de comunicación, tanto tradicionales como los nuevos digitales, que son las vías masivas, la mayoría gratuitas, para poder divulgar esta identidad cultural traducida en qué? Bueno, pues en nuestra música, en nuestro ritmo, en nuestro folclore, en nuestro cine, en nuestros paisajes, en nuestra cultura, en nuestra historia. Todo eso es identidad cultural. En la medida de que nuestros medios de comunicación vayan perdiendo incidencia en nuestro público, pues porque el público recibe otro tipo de plataformas, tiene otro tipo de plataformas, nos invaden otros tipos de plataformas más atractivas, con otros contenidos más atractivas. En las medidas que eso pasa, nuestros espectadores se irán yendo hacia esas plataformas que nada tienen que ver con nuestra identidad cultural y que no las van a promulgar. La ley también favorece que durante X periodo de tiempo, 10 años, los dueños de canales, los productores puedan comprar equipamiento digital para poderlo utilizar en esta nueva época. Y también favorece por un periodo de 10 años que se le quiten los gravámenes, los aranceles a las importaciones de materiales, a la compra de terrenos, etcétera, para levantar estudios propiamente destinados a la televisión, a producir audiovisuales, porque el país carece de foros con estándares de televisión para producir programas de calidad. Productores y presentadores de televisión confían que con esta ley pasaría algo parecido a lo que ocurre con el cine local y habría un filtro que garantizaría la calidad del contenido ofertado en la parrilla programática dominicana. El futuro de la televisión dominicana tiene grandes oportunidades, pero habría que mejorar mucho los contenidos y lograr que sean programas originales. La ley vendría a impulsar el sector mejorando salarios, promoviendo la inversión y sobre todo protegiendo las producciones locales. Más allá de la protección del contenido local, la nueva ley de televisión sería vital para la protección de los valores de nuestra sociedad y la credibilidad de la información que con las redes sociales no tiene una forma de censura a nuestro alcance. Es que la falta de regulación de la actividad de los influencers en las redes sociales no depende en cierta forma de nosotros, pero la televisión sí. Y es así que debemos hablar de una televisión de valores a partir de la nueva ley. El impacto positivo de la ley de cine a través de sus incentivos a las empresas
Un estímulo similar es el que precisa la televisión dominicana, pero no incondicionalmente. No se trata de proteger los productores de televisión, ni los artistas, o que se realicen nuevos programas con los impuestos de las empresas. Promover una ley solo para eso, sin regular los contenidos, no tendría ningún sentido. Se trata de proteger la audiencia, las familias, los niños, que con las redes sociales sin filtro se ven expuestos a cualquier influencia. Hay un movimiento para que se apruebe la ley de televisión, pero esta no debe considerarse con los mismos criterios que la ley de cine. El cine quizás puede incluir elementos censurables en cierta forma, pero la televisión es otro escenario. Es una vitrina que se abre en la sala de tu casa donde están los niños. Una ley de televisión permitiría realizar contenidos de más calidad. ¿Pero calidad en base a qué? Una ley que promueva la televisión no podría promulgarse solo pensando en el negocio y los que formamos parte de él, sino en la oportunidad de orientar los contenidos que resulten de valor para la familia, contenidos educativos y que permitan manejar informaciones creíbles, porque son medios que pueden ser supervisados. Eso de darle al público lo que quiere es lo que nos ha desviado del camino, porque el fenómeno de la televisión ha demostrado que la gente está dispuesta a ver cualquier cosa con tal de no verse a sí mismos. Por lo que el éxito de la nueva televisión ha de llevar al ser humano a verse en un espejo, pero no en el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Ciertamente la televisión no es culpable de nada, es un espejo en el que nos miramos todos y al mirarnos nos reflejamos. Y es por eso que la televisión que hemos tenido hasta ahora ha podido darnos muchas cosas, menos tiempo para pensar. Pero hoy debemos aprovechar el cambio para que demos una mirada distinta, centrada en la oportunidad que nos da para construir en las mentes una nueva visión para una nueva sociedad. La televisión puede ser un instrumento que facilite al Estado la creación de un modelo de valores para la sociedad. Pienso que hay un grave error en partir de que la nueva ley debe apoyar incondicionalmente lo nuestro. Si vamos a apelar por una ley que apoya el contenido local y con esto vamos a impulsar, por ejemplo, la música urbana sin censura, sería mejor quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, ¿cuál es el reto? Evolucionar y adaptarse a los cambios, porque de lo contrario quedaremos atrapados literalmente en la red. Y ya no podemos concebir un mercado solo de televisión, sino un mercado integral de video multiplataforma. Nos conviene decir que la televisión sigue siendo el medio de mayor penetración, pero no lo veo de esa manera, ni creo que actualmente domine la inversión publicitaria. Debemos generar un movimiento para que vuelva a hacerlo, y la ley de televisión es el instrumento. No tanto para beneficiar a los productores, sino por algo mucho más importante, los valores de nuestra sociedad, con una mirada que nos permita ver la televisión local con la posibilidad de reforzar nuestro modelo educativo. Una ley para una televisión de valores. Eso es lo que queremos.